Buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Mari Carmen Díaz y yo voy a ser su presentadora el día de hoy, la que les va a llevar la palabra y el estudio que vamos a compartir el día de hoy en nuestro tiempo de edificación de los santos. Seguimos con el libro de Juan. El título del estudio del día de hoy es El mundo os aborrecerá. Y lo conseguimos en Juan del capítulo 15, versículo 18 hasta el capítulo 16, versículo 4. Vamos a poner este tiempo primeramente en las manos del Señor para continuar con nuestro estudio. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos compartir esta tu palabra llena de sabiduría, esta tu palabra maravillosa que nos edifica, Señor. Yo te pido, Padre, que en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo seas tú tomando el control de este estudio, seas tú poniendo en mi boca las palabras correctas, Señor, y te pido que seas tú abriendo el entendimiento de todo aquel que va a escuchar este estudio para que lleguen a ellos tus palabras tal como tú las quieres impartir, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí nos conseguimos en Juan, les dije que estamos en el libro de Juan, capítulo 15, desde el versículo 18, el título El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiere venido, ni les hubiere hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Hermoso texto este que leemos el día de hoy, que tiene muchísimas enseñanzas que podemos sacar de aquí, de las cuales yo les voy a compartir algunas que me parecieron muy interesantes. Yo creo que lo primero que cuando leemos esto dice el mundo, si el mundo os aborrece, nos podemos preguntar ¿qué es el mundo? El mundo en este contexto estamos hablando de los que no son creyentes, de los que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tienen todavía las consecuencias del pecado en su vida porque no han alcanzado la transformación. El otro punto que es importante en esto es que si bien nosotros hoy en día somos creyentes, hasta hace nada nosotros éramos parte de ese mundo.
Esto es importante que lo recordemos para que no nos sintamos nosotros como por encima de la gente que no ha llegado a la posición, sino que más bien así como el Señor tuvo misericordia de nosotros y nosotros aceptamos el llamado que nos hizo el Señor y nos rendimos a sus pies, tengamos misericordia de los que aún no lo han hecho y sigamos insistiendo, porque de nosotros no haberlo hecho, nuestro destino final sería el mismo que el de ellos. Es importante que nosotros recordemos este punto, al igual que Dios se encargaba de recordarle siempre a su pueblo Israel de dónde los había sacado. Él siempre les recordaba que los había sacado de la servidumbre, dónde los había traído. Es importante que nunca se nos olvide que nosotros muchas veces criticamos a la gente del mundo y hablamos mal de la gente del mundo, y nosotros fuimos parte de ese mundo. El hecho de que hoy no seamos parte de ese mundo no quiere decir que nos olvidemos y no lo hagamos con misericordia y cumplamos el trabajo que nos corresponde. En el versículo 18, cuando arranca el versículo 18, dice: si el mundo os aborrece. Pareciera aquí, cuando uno lo lee así rapidito, como que el Señor está diciendo, si eso llegara a pasar, si fuese una casualidad, si por casualidad se les presentara, pero realmente no lo está diciendo en esos términos, lo está diciendo que realmente nos va a ocurrir. Es un hecho cierto que efectivamente nos van a aborrecer. ¿Y por qué nos van a aborrecer? Porque sencillamente nosotros éramos parte del mundo, salimos del mundo y ahora, como somos distintos a ellos, obviamente por esa razón nos van a aborrecer, porque nuestro papel es acercarnos y parecernos cada día más a Cristo. Aquí es importante que tomemos en cuenta un punto. Mientras más nosotros como cristianos seamos aborrecidos, seamos odiados, seamos señalados, seamos condenados, tenemos que sentirnos más orgullosos, porque eso quiere decir que tenemos el pasaporte de entrada a nuestra nueva ciudadanía. Porque cuando el mundo se siente cómodo con nosotros y nosotros nos sentimos cómodos con el mundo, eso quiere decir que definitivamente no han habido cambios ni mentales ni en el corazón que realmente nos hagan diferenciarnos de ellos. Realmente nosotros vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Pero tenemos que tener claro que tenemos un mensaje que debemos llevar al mundo. Él lo dice en su palabra, Jesucristo dice en su palabra que si Él fue aborrecido, nosotros también seremos aborrecidos. Y esto no puede ser un obstáculo para que nosotros dejemos de llevar la palabra, porque nosotros debemos evaluar que si nosotros nos atemorizamos por esto y no cumplimos con nuestro mandato, debemos pensar que entonces nosotros tampoco hubiésemos llegado a los caminos del Señor, porque algunos valientes en algún momento decidieron hablar la palabra y llegaron a nosotros, y por eso nosotros hoy en día estamos en los caminos del Señor. Entonces es importante que sigamos llevando la palabra para que esa gente que está en el mundo, todos puedan estar del mismo lado donde estamos nosotros hoy, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El odio que el mundo siente por nosotros es obviamente a causa de Cristo. Mientras más nos parezcamos a Cristo, mayor va a ser el odio que el mundo va a sentir por nosotros. Ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué la gente odia a Jesús? La gente normalmente no odia a Dios, la gente normalmente odia a Jesús. ¿Por qué odian a Jesús? Porque Jesús expone nuestros pecados. Jesús deja en evidencia nuestras faltas. En la medida que nos acercamos a la luz, que es la luz de Cristo, quedan, como digo yo, expuestas nuestras costuras. Mientras nosotros estamos en la oscuridad, nuestras faltas no se notan. En la medida que nos acercamos a la luz, que es Cristo, se nos notan todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, cosas que normalmente no es agradable que suceda. Entre los versículos 22 del 22 al 25 conseguimos lo siguiente. Se los voy a leer nuevamente. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras, ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto
y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Fíjense que aquí dice, si yo no hubiese venido, pareciera como que nos está diciendo la palabra, si uno la lee literalmente, como que realmente nosotros tenemos pecado es porque vino Cristo, cuando realmente no es así. Todos sabemos que Jesucristo vino al mundo por el pecado del hombre, vino a rescatarnos de nuestros delitos y pecados, vino a rescatarnos y a darnos la posibilidad de vida eterna. Entonces, ¿de qué pecado está hablando aquí Jesucristo? Realmente le está hablando del mayor de los pecados, que es que no conocemos o que no queremos conocer a Dios. Ese es el pecado al que Jesucristo se refiere, porque nosotros hemos sido pecadores, desde el comienzo de la historia, ¿ok? Todos somos pecadores. Pecado que se refiere aquí Jesucristo, que es el que queda en evidencia, es que no conocemos a Dios, que hablamos de un Dios al que no conocemos. Aquí tenemos, y que quedó bien claro y muy bien expuesto precisamente con la venida de Jesucristo. En Romanos 1 del 18, el 18-25 conseguimos lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí propios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en el Salmo 19:1 encontramos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Estos versículos solamente nos demuestran que desde el inicio, desde la creación, la obra de Dios nos grita de su existencia. Si nosotros nos hemos negado a aceptar, nos hemos negado a conocer a Dios, ha sido porque nos ha dado la gana, pero Dios nos ha dado todo para que nosotros identifiquemos. Cuando nosotros sabemos que sale el sol, que se oculta, que sale la luna, cuando sabemos que llueve, los truenos, nos preguntamos, ¿quién creó todo eso? ¿Quién creó las montañas, los mares? Uno se pregunta, ¿quién creó todo eso? Eso no se creó a través de una explosión, eso lo creó un Dios maravilloso que tenía todo planificado. Pero a pesar de todo esto, y quizás la venida de Jesucristo es lo que deja al hombre sin respuesta, porque Jesucristo vino a ser la mayor demostración de la existencia de Dios. ¿Ok? El no conocer a Dios siempre ha sido un pecado, pero después de la venida de Cristo, este pecado se acrecienta debido a que sencillamente nos ha demostrado en todas las formas posibles su existencia. Es importante que entendamos que el hombre, cuando se consigue con Jesucristo de frente, tiene solamente dos opciones. Mis dos opciones son: o me arrepiento, lo recibo como mi Señor y Salvador, o sencillamente lo odio porque no quiero aceptar mis pecados. Esas son las dos opciones que tenemos. En Juan 14:6 nos dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí queda claro que el que ama a Jesús ama al Padre, y el que odia a Jesús odia al Padre. Entonces, cuando tú dices que conoces a Dios pero rechazas a Jesús, realmente no conoces a Dios.
De hecho, hay hombres que pueden decir servir a Dios, que aman a Dios, pero cuando tú le dices que necesitan a Jesucristo como Salvador en sus vidas, se niegan a aceptarlo y consideran que su vida es tan limpia, que ellos no tienen pecado y que ellos no se merecen la justicia divina. Si nosotros no reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, definitivamente no estamos aceptando a Dios y no estamos amando a Dios. ¿Ok? Con Jesucristo no existen las medias tintas. O estás con Él, o lo amas, o lo odias. No puedes medio vivir. Él quiere que cuando nosotros los conozcamos le entreguemos nuestra vida por completo. No le podemos entregar una parte de nuestra vida. Necesitamos rendirnos completamente a Él. Otra cosa por las cuales los hombres odian a Jesucristo es porque Jesucristo nos toca o nos afecta en dos cosas muy importantes para el ser humano. La primera, nuestra autonomía. Todos sabemos que cuando nos rendimos delante de Jesucristo, Él se convierte en nuestro Señor y nuestra vida queda rendida a Cristo. Y lo segundo es la imagen elevada que tenemos nosotros de nosotros mismos, o la autoimagen. Cuando nosotros conocemos a Cristo y nos acercamos a Él, nos damos cuenta de que nuestros pecados son tales que lo único que nos merecemos es la muerte. ¿Ok? En la medida que pongamos evidencia el pecado del mundo con nuestra forma de vivir, llevando nuestra palabra, etcétera, etcétera, esto va a provocar obviamente el rechazo del mundo que no quiere que le mostremos o que no quieren aceptar el nivel de pecado en el que viven. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos escondernos, debemos dejar de predicar la palabra, como dice la palabra, no, de ninguna manera. Por supuesto que no, más bien debemos trabajar más en llevar la palabra, siendo conscientes efectivamente de que alguien algún día hizo ese trabajo por nosotros y nosotros debemos hacerlo también por alguien más. En los versículos 26 y 27 nos conseguimos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí vemos que el Espíritu Santo se nos presenta en dos facetas. La primera como consolador, hace referencia a la ayuda, el aliento y el fortalecimiento que recibimos de Él, y al Espíritu de verdad. Señala hacia la obra de enseñanza, iluminación y rememoración. Nosotros, a pesar de ser aborrecidos por el mundo, contamos con el Espíritu Santo. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo con el cual hemos sellado, nos ha sellado, que como les acabo de decir, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da aliento, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta, Él es el que pone las palabras en nuestras bocas, Él es el que nos abre los caminos, Él es el que hace todo. De hecho, si nos ponemos a entender, tratamos de entender por qué a pesar de tanto odio en el mundo no se ha logrado cortar el avance de la palabra, es porque sencillamente esto no es una obra humana, sino es una obra divina a través del Espíritu Santo. Luego en el capítulo 16, ya Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, básicamente le está hablando y le está diciendo, bueno, primero al final del versículo 4 le dice, esto no se lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es decir, ¿para qué les iba a decir al principio que ustedes iban a aborrecerlo si realmente todo el odio era para mí mientras yo estuve en la tierra? Cuando yo me vaya de la tierra, el odio va a ser para ustedes, que son los que me reflejan a mí. Y Jesucristo, hablando muy sinceramente, como Él siempre le habló a sus discípulos, Él les dijo, van a venir tiempos difíciles en el que los van a aborrecer, les van a hacer daño, los van a maltratar. Y de hecho, quizás nosotros en esta parte occidental del mundo no sufrimos de esas situaciones, pero si vamos a los casos orientales, a los países asiáticos, vemos la cantidad de cristianos que son acribillados, o sea, qué cantidad de atropellos se cometen contra ellos y muchas veces hasta incluso en el nombre de Dios. Tenemos que entender que nosotros tenemos un enemigo que va a hacer todo lo posible porque nosotros no llevemos adelante el propósito del Señor.
Unas veces lo va a hacer amenazándonos y otras veces seduciéndonos con los placeres. Entonces tenemos que estar apercibidos con ese tema, porque muchas veces no necesariamente recibimos una amenaza o un castigo, pero el enemigo, que es tan habilidoso, nos puede seducir a través de un placer, a través de las debilidades de la carne. Debemos estar pendientes de ese tema. Jesucristo nos dice: necesito que ustedes se preparen en este tema, que ustedes estén pendientes, que sepan que esto le va a pasar, para que cuando les pase ya ustedes estén preparados y se mantengan fortalecidos. Y sencillamente sepan que yo se los estoy diciendo, que esto va a suceder. Un caso muy claro que tenemos en la Biblia es el caso de Saulo de Tarso, el después Pablo, que fue cuando fue tocado por Jesucristo. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y firmaba la muerte de los cristianos, y él decía que la estaba haciendo en el nombre de Dios. Así como él, en ese caso que tenemos en la Biblia, hay muchos casos quizás hoy en día, en donde se presentan que creyendo conocer a Dios, matan, acribillan y le hacen daño a los cristianos, cuando nos estamos dando cuenta que eso sería jamás lo que Dios, en la forma en que Dios utilizaría para hacer justicia, si es lo que ellos están tratando de buscar. ¿Ok? Cuando escuchamos todo esto que el Señor le decía a sus discípulos, realmente era como muy poco alentador, ¿no? Si alguna persona que no conoce el Evangelio, que está escuchando de repente por primera vez la palabra, o que tiene poco tiempo en el Evangelio, de repente escucha estas cosas y tú dices: wow, esto no es nada alentador. Nosotros tenemos que tener claro que que Jesucristo vino a salvarnos, a rescatarnos. La salvación que Él nos dio es gratis para nosotros, pero valió su trabajo, su esfuerzo, su muerte y todo lo que Él sufrió. Y esto nos recuerda sencillamente que para nosotros, si queremos seguir a Cristo, nosotros tenemos primero que pasar por la cruz para después llegar a la gloria. Eso es lo que el Señor quiere entender y nos quiere hacer entender. Y que a pesar de que esto es una vida difícil, es la mejor vida que nosotros podemos escoger, porque es la vida donde el Señor nos garantiza la victoria. A pesar de todas las circunstancias, las dificultades, los atropellos, el Señor nos dice: tienes la victoria asegurada y estás del lado ganador. En Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No se puede estar en los dos bandos. Uno tiene que escoger: o estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Y Josué en 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y yo repito hoy lo que dijo Josué en ese momento: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted que está escuchando este mensaje quiere tener una relación con Jesús, si realmente no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo lo invito a que repita esta oración conmigo para que también se anote del lado ganador, del lado de la victoria. Padre, te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados. Reconocemos que hemos pecado y que necesitamos a Jesucristo como Salvador en nuestras vidas. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y yo te reconozco como mi Señor y Salvador, y decido entregarte toda mi vida y vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración y la hizo de corazón, el Señor anotó hoy su nombre en el libro de la vida y va a pasar a formar parte de este escuadrón que lleva la palabra del Señor para rescatar las almas perdidas en el mundo. El Señor los bendiga. Feliz tarde.